Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Quiero ir a este tema bíblico, en 1 Samuel, capítulo 20, en el verso 1 en adelante. Ya yo le he denominado, le he puesto por nombre, la lealtad del mejor amigo. En realidad hay una amistad muy grande, la cual vamos a ver, de dos jóvenes. ¿Cierto? En aquel entonces, jóvenes, una amistad, un amor, un cariño, algo especial en ellos dos, dado de Dios, digo yo, dado de parte de Dios. Entonces dice 1 Samuel, capítulo 20, verso 1 en adelante, dice: Después David huyó a Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: Lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán: He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: Bien está, entonces tendrás paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe, la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Jonatán le dijo: Nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Jonatán dijo a David: Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo cuando haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero. Si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aun le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, hará conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de la casa, de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Jonatán hizo jurada a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta ahí quiero leer. La escritura dice, y nos habla de una conversa de ellos dos. Todo empieza en el versículo 1 cuando dice que después David huyó a Naiot en Ramá y vino, dice, delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cierto? Haciéndole preguntas a Jonatán: ¿Cuál es mi maldad?
¿cuál mi pecado contra tu padre? Para que busque mi vida. Entonces después David huyó, que nos muestra y nos enseña que algo aconteció en esto. Algo ocurrió. ¿Por qué él huyó? Entonces, dice, después David huyó. Si retrocedemos y vamos a unos capítulos antes, a un capítulo antes, en el versículo 1, dice que habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonathan amaba a David en gran manera. El verso 4 del capítulo 19 dice que, y Jonathan habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David. En el verso 6 nos muestra y dice que Saúl escuchó la voz de Jonathan. Y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Vive Jehová, que no morirá. ¿Cierto? Acá vemos un compromiso de un hombre. Vemos un compromiso. ¿Por qué hay una huida? ¿Qué aconteció en esto? ¿Por qué está esa huida? Es por causa de todo esto que vemos en el capítulo 19, en el verso 1. Vemos que ya se entendía que Saúl había conversado con todos sus siervos y con Jonathan para matar a David. Pero el verso 4 nos muestra que Jonathan habló bien de David a su padre y le dice, no peque el rey contra su siervo, no cometa tal cosa. Entonces el verso 6 también nos dice que escuchó Saúl la voz de Jonathan diciendo, vive Jehová, que no morirá. Entonces Saúl había hablado a todos mostrando, ¿cierto?, sus intenciones. A la verdad, las malas intenciones siempre afloran en la persona. Pronto se dan a entender cuando Satanás se mete en el corazón. Cuando el hombre es atraído por un espíritu, envuelto por algún espíritu. Acordémonos que en 1 Samuel capítulo 16, el verso 14, dice que el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Y dice que él había atormentado un espíritu malo de parte de Jehová. Se había apartado porque realmente él había desobedecido, porque a Dios le desagradó la desobediencia de Saúl. Entonces ya había crecido el odio de David, de Saúl hacia David. Cuando dice que David mata a Goliat, y los cánticos del pueblo y las mujeres, y allí en el pueblo cantando aquellos diciendo, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y dice que esto desagradó el corazón del rey en gran manera, tanto así que en realidad llenó su corazón y él empieza a pensar y a decir, ahora lo único que le falta es el reino. Entonces nos muestra 1 Samuel, el capítulo 16, en el verso 14, dice que el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Él ya poseía un espíritu que le atormentaba. Qué tremendo es cuando un hombre, el espíritu de Dios se aparta de él y le deja. Recordémonos que la escritura dice que este hombre que tenía una casa barrida, limpia, ¿cierto? Y viene el espíritu que antes atormentaba a esta persona. Y va a buscar 7 espíritus peores que él y entran, y el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. Esto dándonos a entender cuando nosotros dejamos a Dios y se aleja de nosotros, la casa está vacía, se aleja de nosotros el Señor.
El libro de Jueces también nos habla en el capítulo 16, en el versículo 20, dice, habla de Sansón y dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué tremendo, mi hermano, la escritura, que nos muestra que Dios se había apartado de Sansón. Él no lo sabía, ¿cierto? Muchas veces el hombre no conoce su condición, no sabe que está sin Dios, no se ha dado cuenta que Dios se fue. En 1 Samuel, capítulo 16, verso 15, dice que los criados se dieron cuenta que el espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Ellos se habían dado cuenta. Entonces entendemos por qué y a causa de qué es esa huida en la cual el primer verso nos dice, David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonathan. ¿Por qué es esa huida? Porque Saúl procuraba matarle. A causa de lo que dice el verso 8 del capítulo 19, cuando dice, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Entonces, vemos realmente lo que pasa en estos versículos. ¿Cierto? Cuando hay una victoria, ¿qué es lo que hacía David? Lo único que él hacía era ser valiente. En realidad, vemos la valentía de él, vemos el caminar de él, vemos todas sus hazañas, la muerte del filisteo, la victoria, el cariño del pueblo, la victoria que él tenía, las peleas, las guerras, los triunfos. Aquí dice que los hirió con grandes estragos. Pero el odio y el espíritu viene de nuevo a atormentar el corazón de Saúl. Yo entiendo claramente y nosotros entendemos que es Satanás el que se mete en los corazones. Siempre a causa de algo bueno, siempre a causa de una victoria, el diablo se enoja y trata de atacar al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Después de una victoria de David, Saúl es atormentado. Como dice el verso 10, procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl. Entonces la intención no era a lo mejor en una de esas, la intención eran ciertísimas. Quería matarlo, quería enclavarlo, quería atravesarle la lanza. Lo único que quería era, hermano, eliminarlo. Entonces nos da claramente a entender realmente las intenciones. Y podemos ver que David huye porque se da cuenta, ¿cierto? Entiende lo que está pasando. O sea, no que lo entienda todo en sí, pero sabe que procuraban matarle. El Hijo de Dios siempre se da cuenta, siempre debe haber una sospecha cuando Satanás quiere hacer daño y poner espíritu en contra de su vida. El Hijo de Dios siempre tiene que tener, muchas veces tiene sospechas guardadas sobre los ataques del enemigo. Yo sé que algo quiere hacerme. Yo noto que el enemigo ha sembrado esto en el corazón. Que ha sembrado un espíritu. Ese espíritu contra nosotros. Ese espíritu contra ti. Muchas veces te has dado cuenta de los celos de otros, de las iras, de lo que otros quieren provocar contra ti, de las envidias. ¿Cierto? El mismo verso 10 del capítulo 19 dice que hirió con la lanza la pared. ¿Verdad?
Allí quedó una pared grabada con esa lanza marcada. Siempre quedarán huellas, siempre quedarán marcas en alguna pared a causa del ataque satánico contra su pueblo. Que Dios reprenda al diablo, hermano, pero siempre quedan las heridas y los ataques del enemigo por tratar de eliminarte, por tratar de hacerte un daño. Siempre quedará alguna pared que se marcó cuando vino el ataque del enemigo, cuando hubo un sufrimiento, cuando pasaste algo allí. Hubo una lucha fuerte, hubo un ataque. Y a veces la gente siempre se acuerda de esa pared, ¿cierto? Siempre se acuerda de ese muro marcado y dice, este le pasó esto, sí, le pasó aquello. No sé cuál es tu marca que ha quedado allí, en aquella pared. En ese mismo verso 10 dice que escapó aquella noche. Porque a veces las huidas, mis hermanos, al arrancar de ciertas situaciones, de ciertas luchas, de ciertos procesos, de alguna prueba, de algún ataque del enemigo, no todo es en claridad, no todo es en bendición, no todo es a lo mejor como en un día clara. No siempre todo es claro, muchas veces los momentos son de oscuridad, los momentos de huida muchas veces son a veces tenebrosos, son difíciles de entender, son confusos. ¿Qué simboliza la noche? ¿Qué simboliza la oscuridad? Son días difíciles que no se entienden. Espiritualmente hablando, son días que realmente son oscuros, días negros, no son días buenos. Nayot en Ramá dice que huye de Nayot en Ramá. Estuvo allí. ¿Qué estuvo haciendo allí? ¿Qué significa Ramá? Significa nombre de 4 lugares en Palestina. Allí escapó y había ido a Saúl. Eso dice el capítulo 19, el verso 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Por eso estaba allí. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron a morar en Nayot. Allí estuvieron. El profeta estuvo allí ¿cierto? Con los profetas y todos los que enviaba Saúl, porque empezó Saúl a enviar mensajeros. Porque fue dado aviso a Saúl, dice el verso 19, aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces envió mensajeros. Entonces dice, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Finalmente dice que y fue, dice también él, en Ramá también vino sobre el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de su vestido y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Todos venían y profetizaban también, porque acordémonos que lo manda a buscar. ¿Cierto? Cuando Dios tiene un propósito, Él toca a quien sea necesario para cumplir su propósito. Dios toca los corazones que sean necesarios para que finalmente se cumpla lo que Dios ha prometido a tu vida. Se tenía que cumplir lo que Dios había prometido al ungido.
ese jovencito donde el profeta Samuel se levanta y Dios le habla a Samuel, deja de llorar a Saúl, porque lloraba a Saúl, porque Jehová lo había desechado. Entonces le dije, deja de llorar a Saúl, porque yo lo deseché. Ve, levántate, unge tu cuerno de aceite. Y yo de Isaí me he provisto de rey. Se tenía que cumplir esa palabra. No sé cuál es la palabra que Dios te ha dado a ti. También tiene que cumplirse. Y Dios hará lo que sea necesario para cumplirla. Todo hasta dar a entender para lo que Él tiene planeado. ¿Cierto? Todo lo que sea necesario. Muchas veces hay gente que no está en el propósito también. Podrá llegar y hablar y entender y ser movido por el Espíritu. Alabado sea su nombre. Y dice, y vino delante de Jonathan. Verdaderamente aquí hay un lazo, una amistad, un amor, una sinceridad, porque vino delante de él, porque pudo ir delante de otros, en otra instancia, en otro momento. Pudo haber ido delante de la guardia, delante de algunos personajes. El capítulo 20, en el verso 17, dice que le amaba como a sí mismo. ¿Cierto? ¿Quién es el que nos ama a nosotros? ¿Quién es el amigo verdadero? Cristo es el mejor amigo, fiel y leal, que ama sin condición, sin medida. El libro de Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Luego dice también, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Alabado sea su nombre. Esta entrega del amigo. Él ha dado la vida por nosotros. Seguimos en el verso 1 y dice aquí, dice, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál mi pecado contra tu Padre para que busque mi vida? Si nos vamos a... Yo leía en la Biblia Kadosh, la israelita, la mesiánica. Él dice, ¿en dónde me he equivocado? ¿Qué es lo que he hecho? Como diciendo, yo he sido leal. David diciendo, yo he sido leal. He trabajado con todo mi corazón. Porque David había trabajado con convicción. Yo creo que él trabajaba con todo su corazón. En él no había mala intención, no había maldad. Si derrotaba a los enemigos, lo hacía para dar ayuda al reino, para poder trabajar, porque hay gente que trabaja con todo su corazón. Pero esto molesta a los demás. Pero aún así, no debes de cansarte de entregar tu fuerza en la obra de Dios. Porque pudiéramos entregar las fuerzas para el mundo, pero eso no tiene ganancia. Más cuenta entregamos nuestro corazón y nuestra fuerza al Dios vivo, esto tendrá recompensa del Dios vivo hacia ti. Él te bendecirá y Él tiene que cumplir el llamado que hizo. Tú eres un ungido de Jehová, ungido, alguien que lleva un ungimiento, no para provocar problemas, ¿cierto? Muchas veces la ayuda que podía dar David dio a qué pensar que él quería a lo mejor las amistades, el reino, la corona, los bienes, aunque estaba llamado. Pero él no tenía intención. A veces tu ayuda hará pensar a los demás que no es de corazón, que hay una doble intención, que quieres quedar bien. Ahí se hace la buena. Mira cómo lo hace. ¿Por qué lo está haciendo tan bien? ¿Por qué está ayudando? Quiere ayudarlo. Quiere ser amiga del pastor. Ella quiere ganarse los aplausos. Que chupa media. Pero Dios conoce la intención. Dios conoce lo profundo, las intenciones, la mente. Todo lo conoce el Señor. Él discierne.
discierne los pensamientos. 1 Corintios 15:10 dice, Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Había trabajado más que todos los apóstoles. Defendía su apostolado. Él había puesto mano a la obra. Él había trabajado con su corazón. Él había inquirido en la obra. El apóstol entregó todo su corazón al servicio de Dios. Bendito sea el Señor. A lo mejor tú lo has entregado todo y has dado con toda tu fuerza, con todo tu corazón a lo que Dios te llamó y no has recibido nada. A veces has entregado fuerza, bienes y no has recibido nada. Pero Dios te va a recompensar. Esto no debe detenerte. Hebreos 4:12. ¿Cierto? Nos habla que la palabra es viva y eficaz, que es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Dice que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él discierne de qué estamos hechos, quiénes somos, qué queremos. Él sabe, a Él no le podemos engañar. Si nos movemos porque los otros nos miran, si hay movimiento porque los otros se mueven, o realmente porque Dios puso una palabra en tu corazón. Muchas veces las preguntas inundan el corazón del hombre de Dios. ¿Por qué me pasó esto? Como dice la Biblia Kadosh, israelita, ¿en dónde me equivoqué? Pucha, si fui a matar el filisteo, si estos salieron huyendo los otros, el gigante lo maté, los filisteos huyen delante de mí, hice estrago con ellos, le doy victoria al pueblo. Entonces, ¿dónde me he equivocado? Pero a veces el proceso a los caminos en los cuales Dios nos llevará es el propósito de Dios. Dios te lleva por esos caminos para llevarte a lo que Dios te tiene preparado. Dios permite, hay vallas que pasar. Al final dice del verso 1, dice, para que busque mi vida. Como diciendo, ¿qué he hecho yo para que más encima Él busque mi vida? ¿Quiere encontrarme y quiera matarme? Si esto no promovemos verdaderamente la gloria del diablo, ni la fuerza. No, el Señor reprenda al diablo. Pero el enemigo siempre busca la vida del hombre de Dios, el ungido de Dios, el que lleva un llamado. A eso me refiero con el ungido, el que lleva un llamado de Dios. Tú llevas un llamado de parte de Dios. No diga usted, no, yo no llevo nada. No, usted lleva un llamado de parte de Dios. Ahora, si usted lo escucha, será sabia. Por eso, amado hermano, debemos orar. Porque siempre el diablo busca la vida del hombre. Así como Saúl buscaba enclavar, ¿cierto? Hay una pared que quedó marcada allí. Quería matar al hombre de Dios. Así Satanás busca. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En realidad, no ignoremos sus maquinaciones, no nos hagamos como ingenuos, como inocentes, como ignorantes. Su palabra ya nos hablaba, nos habla cada día que debemos velar. Efesios también, el capítulo 6, el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando. El verso 4, ¿cierto? Jonathan le habla a su amigo y le dice, lo que deseare tu alma, eso haré. Porque él le empieza a explicar, le dice en el versículo 2, en ninguna manera no morirá. He aquí que mi Padre, ninguna cosa es grande ni pequeña, que me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi Padre este asunto? ¿Cierto? Lo leíamos. Y David le dice, vive Jehová, en el verso 3, al final, y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Claro, porque él había visto la lanza. Había visto la lanza.
que procuraban enclavarle. Entonces el amigo le dice, lo que deseare tu alma, eso haré por ti. ¿Qué quieres? Jonathan, un amigo fiel. Jonathan quiere decir dado de Jehová. ¿Acaso el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? También Jesús fue dado. Alabado su nombre, porque Él es el mejor amigo. Ha sido dado para que todo aquel que cree no se pierda. Aquí había una unión que no era de carne y hueso, ¿cierto? Un vínculo que tenía que ver con el mismo Dios. A veces la familia es la amistad espiritual. Muchas veces es más fuerte que los lazos que podamos tener unos con otros. Los lazos de sangre. A veces la amistad espiritual. ¿Cierto? La amistad pura y el amor verdadero, yo creo que puesto de Dios, del Dios mismo, puesto en estos dos, fuertemente los unía a estos dos. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Bendito sea el Señor. Hay un lazo fuerte, una amistad. Entonces, ellos tienen una conversación y David le empieza a explicar, le dice, aquí mañana será nueva luna, ¿cierto? Una fiesta solemne. Isaías dice que era una fiesta solemne, porque el Señor con su propia boca lo hace profetizar al profeta Isaías. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, ¿cierto? Una celebración, algo que hacían públicamente, ceremonias, ¿cierto? Extraordinarias que hacía el pueblo, ¿cierto? Sagrada celebración. Dice los estudiosos que Samuel le hizo ciertos cambios, Saúl. Sagrada celebración al comienzo del año lunar. ¿Cierto? Esto no solamente era religioso, sino también civil. Tenía que ver con la ciudad, con el pueblo. No solamente se refería a algo religioso. Entonces, él le dice, bendito sea el Señor. He aquí mañana, le dice David, es mañana es nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. ¿Cierto? Aquí idean el plan maravilloso entre ellos dos. Porque a David se le ocurre que se escondiera. El verso 7 le dice, si él dijere, el verso 6 dice, si tu padre hiciera mención de mí, dirá, me rogó mucho que le dejase ir corriendo a Belén. Tenía que hacer como inventar una cierta historia. Ah, es que mi papá mi señor el rey David me ha pedido permiso para ir a ver a su familia. El verso 7 dice, y si dijere, bien está, entonces tendrás paz. O sea, si él dijere, bueno, si quieres ir a ver a su familia, entonces yo entenderé que tengo paz, tú me avisarás. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. O sea, si él se enojare, tuviera alguna reacción, tú tienes que entender que la maldad está determinada de parte de él. No podía negar esto. Acordémonos que en el verso 19 dice que Saúl habla a Jonathan, a su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Entonces, Jonathan no podía hacer como que no sabía nada, aunque él entendía que su padre creía que su padre le tenía que contar, ¿cierto? Entonces en el verso 8 le dice, harás pues misericordia a tus siervos, ya que has hecho entrar a tus siervos en pacto con Jehová, en pacto de Jehová. Entonces le dice, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad que me lleve hasta tu padre.
No tienes necesidad de llevarme donde tu padre si hay maldad en mi corazón. Mátame. Y Jonathan le dice, ni tal haga, que te suceda antes bien. Si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Y empieza la conversa de todos jóvenes. Alabado sea su nombre. En el verso 15, avanzando un poco más, le dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David. De la tierra no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. En realidad el verso 15, el que leíamos, Jonathan empieza a conversar del plan que ellos tenían, ¿cierto? Quería librarlo de alguna manera. Estaban dispuestos a hacer algo especial. Entonces cuando Jonathan le dice, cuando Jehová haya quitado uno por uno los enemigos de David, sabía que Dios podía cortar a sus enemigos. Quizás ya entendía que él podía morir, por eso le dice, no apartarás tu misericordia de la casa. No apartarás, no dejarás que mi nombre, el nombre, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. No te olvidarás de mí, diciéndole. Probablemente ya entendía que él podía morir, porque me llama la atención esta amistad y este amor. Y en realidad Dios quizás miró la fidelidad de Jonathan. Aunque murió, verdaderamente sabemos que muere. Pero ve a lo mejor su fidelidad hacia el ungido, que le concede el deseo de su corazón. Porque es cierto, cuando nosotros no interrumpimos el plan de Dios que tiene con otros hombres de Dios, Dios cumple para nosotros nuestros deseos. Si somos fieles a Dios, por eso debemos tener cuidado con querer interrumpir el plan de otros. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 dice, David dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? ¿Qué conversas serían estas, hermanos, que David se acordaba, en su lealtad, en su amor, se acordaba de este plan que tenían ellos, de este acuerdo que tuvieron pasados los años ya? Cuando ya Jonathan no estaba, se acordó. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 13, dice que moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Cierto, allí quedó uno de la casa de Jonathan, en el cual David pudo hacer misericordia por su amigo, por esa promesa. ¿Serás tú leal como para acordarte de la promesa que le hiciste a tu amigo? ¿Seremos nosotros capaces de guardar esa lealtad? A veces nos falta lealtad por aquellos que se fueron. Y a veces igual descubrimos su secreto después que murieron. ¿Te acordáis lo que hicieron? ¿Te cuento? Bendito sea el Señor. Oh, alabado sea su nombre. Seremos leales con el mejor amigo cuando le hicimos la promesa cuando estábamos más mal, de hoy día cumplirla. Porque a veces fallamos allí. Siento que va a cumplir a sus propósitos con nosotros. Si nosotros obedecemos y también no interrumpimos el plan de otro. Qué bonito sería ser leal. Entonces el verso 19, avanzando un poco más, le dice, estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estás escondido. Y le dice, ¿dónde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo? Y esperarás junto a la piedra de Sel. Y yo tiraré las saetas hacia aquel lado como ejercitándome el blanco. Luego enviaré al criado diciendo, ve, busca la saeta. Y si dijera al criado de allí las saetas más allá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. ¿Cierto? Más allá.
Le diría: he allí la saeta más acá de ti, tómala, tienes que tener paz. El verso 22 sigue conversando y le dice: más si yo dijera al muchacho: he allí la saeta más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Alabado sea su nombre. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Ellos pusieron este plan a Jehová por encima. Empiezan a relatar que iba a enviar un muchacho, empiezan a conversar del plan. El plan aún no era dado. Te irás y te esconderás en la piedra de Sel. ¿Qué significa piedra de partida? Piedra de partida. Allí donde fue el inicio. Muchas veces. Allí hay que estar oculto. Es donde fue el inicio, esa piedra de partida. Escóndete allí. Alabado sea su nombre. Tú escóndete allí. Porque Dios te dará el aviso en el momento que tengas que salir. Jesús te avisará. Cuando corres peligro, cuando hay algo. Entonces le dice: y yo traeré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome el blanco. Esas lanzas, ¿cierto? Esas flechas, las tiraría. Y habría allí un muchacho, un criado, esperando. ¿Qué pasará? Alabado sea su nombre. Y luego que conversan de plan, y me gusta mucho el verso 22, cuando le dice: más si yo dijera al muchacho: así allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. ¿Cierto? Ese Jehová te ha enviado resuena en mi corazón como que me marcaran el alma en gran manera, porque a veces Él nos saca de una cosa, Él nos saca de un lugar, de alguna forma, con avisos. Él es el amigo que nos advierte: retírate de allí, sálete de allí, vete de aquel lugar. ¿Cierto? Quizás la carne, quizás algún deseo que nos está poseyendo, que retírate de ese lugar, el amigo avisándonos: vete, porque Jehová te ha enviado. Alabado sea su nombre. Esto resuena en mi alma y contriñe mi corazón. El pecado, muchas veces, algún sistema, algún amigo, alguna sociedad de donde debemos arrancar. ¿Cierto? A veces nadie entiende el aviso que Dios nos está dando, que Jesús nos da, que el amado nos está dando, que nos está dando. Pero tú sabes que Dios te está diciendo, que Él te llama: sale de allí, sale de aquella piedra es Él, de esa que fue tu partida, tu inicio, de allí donde empezaste. Sale de aquello, de todo eso, de ese sistema, de ese inicio, ¿cierto? Porque a veces nos quedamos en la piedra de Sel, en el inicio, allí pegados, y no somos capaces de dar el paso. Dios nos quiere llevar a nuevas cosas, pero es necesario apartarnos de la carne, de los deseos, de lo que nos distrae, de los amigos, quizás muchas veces de nuestros propios panoramas que nosotros mismos nos armamos. Bendito sea el Señor, que la carne misma trabaja allí mismo. Debes avanzar de esa piedra de inicio que tuvimos y debemos salir de la piedra de Sel. Alabado sea su nombre. La gloria sea para el Señor. Debes dar ese paso. Debes cruzar el Jordán. Nadie sabe a veces, ¿cierto? Nadie sabe que tenemos que tomar decisiones. Porque el verso 39 al final dice: pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonathan entendía. Tú y tu amigo entenderán, ¿cierto? ¿Quién es el amigo? Jesús. Él es el único que entiende a veces lo que tenemos que pasar y lo que tenemos que hacer, el plan que tiene. Pero nosotros vamos y cometemos errores. Empezamos a contar: ¿sabe qué me pasa esto? ¿Sabe que esto me pasó? Pensando que los demás tienen que entender lo que nosotros estamos haciendo, y no van a entender los demás. Jesús es el que va a entender. Los demás no entenderán. Hay cosas que no debemos revelar.
que debemos de dejar al tiempo de Dios. ¿Cierto? Y volvemos al verso 24, cuando dice que David se escondió en el campo. Empieza a ocurrir lo que habían planeado, lo que habían conversado. Nos relata el verso 24. Y llegó la nueva luna. Se sentó el rey a comer pan. El rey dice, y se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, en el lugar de David. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, ¿le habrá acontecido algo? Y no está limpio a lo mejor. De seguro no está purificado. Siempre pensando algo. Yo me imagino al enemigo allí esperando. El prototipo de Satanás, Saúl. Esperando allí. Y como el primer día no dijo nada, a lo mejor pensaba que algo le acontecía. ¿Cierto? El 27 nos dice que él empieza ya a decir el siguiente día, el segundo día de la luna nueva, aconteció que también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Ya acontece la pregunta. Y Jonatán le cuenta lo que supuestamente había acontecido. ¿Cierto? Lo que habla el verso 25, o sea, perdón, el 5. El plan. Ese plan que dice él que había ido a comer con su familia. Del 28 al 30 nos relata, ¿cierto? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciéndote, ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. El verso 30, bendito sea el Señor. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. El verso 32, y Jonatán respondió a su padre y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Alabado sea su nombre. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Alabado sea su nombre. Se encendió la ira del rey contra Jonatán, la ira del enemigo. ¿Cierto? La ira del enemigo se hace ver cuando ya ve el plan de amistad. Ahí había un enojo de parte del rey, el corazón resuelto con odio de Saúl. Ahí había una ira, un enojo. Y dice la escritura que le arrojó una lanza para herirlo. El odio de Saúl estaba de lleno en su corazón contra David. Había una decisión, debe morir. Alabado sea su nombre. Muchas veces la ira de Satanás se enciende cuando ve que entramos en amistades con el amado, que Él nos defiende, que estamos con Él. El verso 35 nos cuenta, ¿cierto? Comienza lo que habían planeado, el verso 35. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David.
Y se levantó Jonatán de mañana con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Allí lo llevaba y dijo al muchacho: corre, busca la saeta, yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta, de modo que pasara más allá de él. Comienza a tirar, ¿cierto? Las flechas, las saetas. El verso 36. De modo que pasara más allá de él. Después de ver un padre totalmente fuera de sus cabales, ¿cierto? Cegado por el odio. Jonatán dice, trataba que llegara más allá del muchacho. Me lo imagino, hermano, exaltado y nervioso. Recordemos que dice el verso 34, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día porque tenía dolor a causa de David. ¿Cierto? Un Jonatán totalmente asombrado quizá por lo que le tocaba pasar. Ahí exaltado, tratando de ensartar esas lanzas, perdón, esas flechas, esas saetas, más allá del muchacho. Dice que le decía dando voces: no está la saeta más allá de ti. Verso 37. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta, había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: no está la saeta más allá de ti. Alabado sea su nombre. Y volví a gritar, dice el 38. Dice el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió la saeta y vino a su señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso no son los gritos y las voces del amado Señor Jesús, dando voces diciendo: hijo, hija, date prisa? No, hijo, no te pares, no te detengas, sigue adelante, camina, apresúrate, consíguelo, sale de allí, sale de donde te tuviste. ¿Cierto? ¿Cómo no se va a quebrantar este corazón? ¿Cómo no va a pasar algo dentro de nosotros escuchando al mejor amigo, al amado de nuestra alma, gritando y dando voces, llamándonos a que vengamos a Él? Llamándonos a volvernos, llamándonos a salir de allí. ¿De dónde estás? ¿De qué lugar te está llamando el Señor? ¿De qué Él nos está dando un aviso? Él te está dando un aviso en esta hora, diciéndote alguna situación, diciéndote alguna cosa. Sale de ese lugar, sale de ese momento, vete de ese lugar, sale de allí. A lo mejor es tu carne, a lo mejor es algún lugar peligroso. Corre de allí. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene contigo y tampoco quiero que me lo digas. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Pero Él dice: sale, corre, date prisa. Corre, date prisa. ¿No está la saeta más allá de ti? Corre, date prisa, no te pares. No te detengas. Sigue, no te detengas. Sigue avanzando, sigue adelante, no te detengas, no eches atrás, no eches marcha atrás, sigue adelante, corre, date prisa, apúrate, busca, sigue, bendito sea el nombre del Señor. Jesús dando voces, Jesús diciéndonos, Jesús llamándonos, el mejor amigo. El verso 39 dice: pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. ¿Cierto? Mucha gente pasará frente de tu prueba y de tu situación, de tu persecución,
no sabrá ni entenderá que Dios está sacando algo, que Dios te está sacando de ciertos lugares. No entenderá. Entonces va a decir, pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Pero por qué te vas? ¿Pero por qué no sigues haciendo eso? Si eso era bueno. Ellos no entenderán porque son muchachos todavía. Porque son pequeños, no saben lo que tú estás pasando. No sé cuál es el lugar de donde debes huir. El verso 41 dice, besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Imagínense, muchas veces hay que humillarse hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno al otro, y David lloró más. David lloró más. Este cuadro es tremendo. No podemos quedar indiferentes ante tan tremendo momento que nos muestra la Biblia. ¿Cierto? De la despedida. Ya que David partía de allí, dejaba a su amigo, dejaba el reino, donde quizás hizo lazos, se acostumbró. Pero dice que David lloró más, porque ciertamente el amenazado, el perseguido, el sentenciado a muerte, el que procuran matar, el que persiguen siempre llora más. ¿Acaso no te ha pasado que muchas veces brotan las lágrimas, salen como fuentes de agua al encontrarte con el amado Jesús? Cuando descubres y te das cuenta y confirmas que alguien busca tu vida, que el enemigo quiere destruirte, que hay odio sin motivo, quizás por solamente ser valiente, quizás por solamente hacerlo con el corazón, quizás solamente por derrotar a los filisteos. Hay odio en el corazón de los demás a causa de tu valentía, a veces solo por seguir a Dios, pero brotan como llaves de agua, de fuentes de agua, las lágrimas al darse cuenta que realmente hay una persecución, que realmente hay procuran la muerte del hombre de Dios. Y el amigo estaba allí. Al encontrarnos con el amigo siempre vamos a caer a tierra rendido delante de sus pies. Bendito sea su nombre. Esta es la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en esta hora. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Padre amado, por este tema bíblico de esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Te pido esta bendición del cielo. Tú seas bendiciendo cada vida, cada corazón, cada mente y pensamiento. Todo está en tus manos, Rey del cielo. Toca la vida, los corazones. Haz entender el llamado. Haz entender, Dios mío amado, Jesús, a aquellos que tú amas, que han entrado en amistades contigo, que han entrado en amores contigo. Padre Celestial, que puedan entender lo que tú has querido hacer a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.